estrellas, es noche santa, pues Cristo nació. Vivió el mundo en errores y en tinieblas, mas al venir Cristo trajo la luz. Regocijaos, pueblos y naciones, pues ved que llega un nuevo día hoy. Dadle Lord, oíd celestes voces, con noche divina en que nació Jesús. Serás de amor, de paz y sin igual. Guiados por luz de estrellas rutilantes, llegaron hasta el niño Jesús. Así los magos, guiados por la estrella, desde el oriente llegaron a Jesús. Rey de reyes, Belén pobre cuna, nació cual hombre y nuestro amigo es. Conocedor de nuestros corazones, y aquí el Rey postrados a adorar, que aquí el Rey postrados a Hermanos, estoy muy alegre, muy gozoso. Estuve preparando un mensaje de que celebremos la Navidad, meditando y orando que Dios me guiara en lo que hablara aquí delante de ustedes. Preparamos unos himnos y quería yo pedirle al hermano Javier que cantara la Noche Santa como canto especial, y no me atreví, me quedé orando a Dios. Gracias Javier. Dios le puso, yo creo, en su corazón que cantara este himno como himno especial, la Noche Santa, que tan hermoso que lo canta, ya ven, con todo su corazón y con toda su alma. Es pienso yo, una gran bendición para nosotros que tengamos a este hermano Javier, que con tanto amor le canta a Dios, y es bendición para todos nosotros.
me impresionó muchísimo. Ya les he contado que me impresiono de muchas cosas. Pues sí me impresiona. Y gracias a Dios que vamos a meditar en su palabra después de este canto especial tan hermoso. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esas palabras le dijeron los ángeles a los pastores. En el pasaje que hemos leído de Lucas 2, del 1 al 20. Unas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, para todo el pueblo, para todo el pueblo. Estaban en el campo los ángeles con los pastores, pero esa buena nueva es para todo el pueblo, para todo el mundo, y es para nosotros, para cada uno de nosotros. Esa buena noticia que nos ha nacido hoy en la ciudad de Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Una buena nueva para nosotros. Yo creo que es una gran noticia y vamos a meditar en ello. ¿Qué es la Navidad? Yo creo que todos nosotros hemos recibido algo de alguien, alguna bendición, una palabra de aliento, una ayuda, de ánimo, de visitas en las enfermedades, y hemos convivido, gracias a Dios, con esta hermosa familia de la Iglesia El Divino Salvador, que nos ha sido de mucha bendición para muchos de nosotros. Tiene la Iglesia 60 años, que cumplimos hace poco. Bueno, pues mi familia y yo tenemos más de 40 de estar en esta iglesia. Hemos conocido a muchos hermanos que han sido de mucha bendición, de gran bendición para nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Igual que pueden ser para cada uno de ustedes. También hemos conocido personas que nos han alentado, que nos han inspirado, que nos han animado cuando andamos caídos, y algunos de ellos ya están en la presencia del Señor. Algunos todavía están con nosotros y algunos pues no están aquí presencialmente por los temores de la pandemia y estos problemas que tenemos, y algunos nos estarán viendo por ahí en los medios electrónicos. Bueno, hermanos, yo creo que todos hemos recibido y recordamos con gran gozo, con mucho gusto, lo que hemos recibido de alguien. Me acuerdo de alguien que ya falleció, que está en la presencia de Dios, que alguna vez me alentó con unas palabras que me animaron, que me socorrieron. ¿Se acuerdan del pasaje cuando dice Jesucristo que estuve enfermo y me visitasteis, estuve desnudo y me cubristeis? Y le dijeron: ¿cuándo fue eso? Pues en cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Cuánto hemos recibido, hermanos? ¿Cuántas bendiciones? Gracias a Dios. Bueno, pues todas esas bendiciones, yo creo que relativamente son poco comparado con la bendición de la Navidad. Dios creó este mundo. Hemos hablado en otras ocasiones de este mundo hermoso, con prácticamente aire acondicionado, sí, con unas temperaturas que varían un poco relativamente dentro de todo el universo. De las temperaturas, si algunos recuerdan, la temperatura absoluta es los grados Kelvin, los centígrados son los que manejamos. Los Kelvin son 273 grados abajo de cero, el cero absoluto, o en la escala del Fahrenheit es 460 grados abajo de los Fahrenheit. O sea, estamos en un mundo maravilloso que Dios nos creó, que tenemos agua, tenemos alimentos, y Dios nos creó a cada uno de nosotros para que disfrutáramos de este mundo. Bueno, gracias a Dios que Él nos dio esta gran bendición. Cuánto he insistido, hermanos, en que apreciemos este hermoso mundo en que vivimos, esta ciudad.
que yo amo tanto, Monterrey, con todo mi corazón, y que pues podemos apreciar las oportunidades, la vida que Dios nos da, y que podamos estar agradecidos a Dios por esta Navidad. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la Navidad. Una pregunta: ¿qué significa la Navidad para ti? ¿Qué es la Navidad para ti? Para cada uno de nosotros, ¿qué es la Navidad? Bueno, pues ya saben, es tiempo de fiestas, tiempo de aguinaldos, tiempo de reuniones familiares, reuniones con amigos, de convivencia. Yo creo que está bien, pero es mucho más. Es la venida de Dios hecho hombre, que vino a habitar entre nosotros, el nacimiento de Jesucristo. Capaz que no podamos comprender tanto de que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y se llamará su nombre Emmanuel, como el canto que hemos hecho hace un momento, que traducido es Dios con nosotros. Vamos a hablar de esta Navidad, hermanos. Que la Navidad la podamos agradecer a Dios mucho más de lo que podamos agradecerle a cada quien de los que han sido de bendición para nosotros en nuestra vida, desde chicos o mayores, hermanos que nos han precedido, que han aconsejado, que nos han guiado en los estudios bíblicos, en la escuela dominical, en las predicaciones, en la convivencia cristiana. Pues mucho más es la Navidad. Recuerden que cambió la venida de Cristo en antes de Cristo y después de Cristo. Según aquí Daniel Sierra me dijo que un Papa Bonifacio en el 607 fue cuando establecieron el nacimiento de Cristo. O sea, no cuando nació Cristo empezaron los tiempos antes y después, fue mucho después, del siglo VII, en que empezó a contarse cuando nació Jesucristo, y más o menos en ese 607. Bueno, pues el mundo es antes de Cristo y después de Cristo. Eso es en el mundo, y yo creo que también es en nosotros. Antes de Cristo, ¿cómo era yo? Y después de Cristo, ¿cómo cambió mi vida? Es lo que Dios nos ofrece. La venida de Jesús, que puso una división antes y después. También es así con nosotros. Antes de Cristo, antes de entregar nuestra vida a Cristo, antes de recibir a Cristo, antes de ser cristiano, ¿cómo era? Y después de Cristo, ¿cómo soy? ¿Cómo es cada uno de nosotros? Esa división de antes y después de Cristo, yo creo que también la podemos aplicar a nuestras vidas. Antes de Cristo y después de Cristo. Recuerden también que había una fiesta pagana desde antes, que festejaban el solsticio de invierno, que entiendo que está muy cerca del 24 de diciembre. El día más largo, la noche más larga y el día más corto de luz, el solsticio de invierno. Cuando va cambiando, ya ven que en el verano es al revés, el solsticio de verano. Y los equinoccios, donde es igual el día y la noche, bueno, pues el solsticio de invierno ya se festejaba, que es cuando llegaba la noche más larga, de mayor oscuridad, y de ahí en adelante iba siendo los días más largos. Está muy cerca del 24 de diciembre. Entonces alguien dice que por eso se festeja el 24 de diciembre. Era una fiesta pagana que se adaptó a la cristiana, a celebrar el nacimiento de Cristo el 24 de diciembre. No sé. Yo creo que si no se los han comentado, pues tampoco es tan importante, hermano. Lo que estamos celebrando es el nacimiento de Jesucristo. Se asignó un día, alguien hizo cuentas, el Papa Bonifacio, según Daniel, y establecieron eso, y es lo que estamos festejando, la Navidad, el nacimiento de Jesucristo, el Dios que se hizo hombre,
es lo que estamos festejando. Aunque sea el solsticio de invierno, no sea, no importa, hermanos. Esa noche, el 24 de diciembre, es la que celebramos el día de Navidad. Como otros días, el día del padre y de la madre, del ingeniero y de cuantos que han asignado por ahí. Bien, pero este es un día enormemente trascendental. ¿Qué ha pasado en el mundo después de la Navidad? ¿Qué ha pasado en el mundo? Bueno, pues yo creo que gracias a esa Navidad, a ese nacimiento de Jesucristo, muchos pudimos venir a Dios, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, recuerdan que nos lo mencionó. Y hemos convertido nuestra vida a ser cristianos. Y somos de influencia, hermanos. Somos de influencia los cristianos en este mundo, a llevar amor, a llevar contentamiento, a hablarles de Cristo, a la gente que no los conoce, a los que están en tinieblas, a los que están en sendas de maldad. Pues es la influencia de los cristianos como una consecuencia de esa Navidad, de aquella Navidad en que Dios se hizo hombre, que vino Jesucristo. Dice en Juan, en el capítulo 1 de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y todo fue hecho por Él, y ese Verbo vino a nosotros, Jesucristo. Nosotros creemos en la Trinidad, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en un solo Dios. Capaz que es un poco complicado para entenderlo, pero es la base doctrinal de los cristianos. Creemos que Jesucristo es Dios, hecho hombre, Hijo. Y el Espíritu Santo es Dios también, y Dios Padre, pues, es Jehová. Bueno, pues esa es una base doctrinal importante. Jesucristo hizo todo, la creación, dice en Juan al principio, ¿verdad? Y luego vemos en Juan 11 y 12, el versículo que escribimos por ahí. ¿Lo recuerdan bien? Dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A nosotros, hermanos, a nosotros que hemos creído en Jesucristo, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cristianos somos hijos de Dios. Gracias a la Navidad, a la venida de Jesús, hace tanto tiempo. Esto yo creo que es trascendental en nuestra vida. Podemos ser hechos hijos de Dios por creer en Jesucristo, porque hubo la Navidad en aquel tiempo. Ya vimos del nacimiento de Jesucristo, cómo fue en Lucas 2, del 1 al 20, que vino a nacer tan humildemente, como estaba profetizado en Isaías 42, del 1 al 7, que dice, he aquí mi siervo, yo te sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y luego, yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Una parte de lo que leímos en la lectura devocional, una profecía de que iba a venir Jesucristo. ¿Y cómo vino Jesucristo, hermanos? En una forma tan humilde, de nacer en un pesebre, como que no estamos muy familiarizados con lo que es un pesebre, un establo. Aquí pues somos de la ciudad, pero es donde están los animales, y huele y todo, ¿verdad? En ese pesebre nació Jesucristo tan humildemente. ¿Por qué tenía que nacer tan humildemente? ¿Por qué tenía que nacer tan humildemente Jesucristo? Siendo el creador de todo, el dueño de todo, a lo suyo vino, así tan humilde. Pues, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar? ¿De qué se trata la vida cristiana?
Pues de humildad, hermanos, de humildad. Jesucristo vino en una forma tan humilde a nacer. Y luego nos habla en Mateo 2, del 1 al 6, que ese sí lo tenemos en la hoja. La visita de los magos. Bueno, pues nació Jesucristo en un pesebre y vinieron los pastores y los ángeles y lo adoraron. Y luego, bueno, nos dice ahí en Mateo 2, del 1 al 6. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Miqueas. Aquí no lo dicen, pero por el profeta Miqueas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y se refiere a Miqueas, un profeta, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Recordemos, hermanos, Jesucristo no nada más nació en la Navidad y murió en la Semana Santa, en la eternidad. Ya en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquí nos dice: sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y vino Jesucristo. ¿A qué vino Jesucristo? Vamos a ver un poco del ministerio de Jesús. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? Bueno, ya saben que me gusta mucho este pasaje de Lucas 4, del 18 y 19. Cuando fue Jesús a la sinagoga en un día de reposo y se sentó y le dieron a leer el libro de Isaías, y encontró Isaías 42:7 y lo leyó. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Recuerden, hemos mencionado este pasaje como que es el plan del trabajo que iba a hacer Jesucristo, a traernos vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. A eso vino Jesús. Bien, también más adelante nos dice en Juan 10:10, el mismo Jesucristo, él mismo nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Me enternece, hermanos. Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida, ustedes y yo, y para que la tengan en abundancia. Dios quiere que disfrutemos esta vida, claro. Jesucristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Recordemos 2 de Timoteo 3:16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar, para exhortar, para preparar en justicia. Toda la Escritura, insisto mucho, hermanos, toda la Escritura, todo lo que dice la Biblia es inspirada por Dios. Si la Biblia dice que Dios creó el mundo y que lo hizo en 6 días, yo lo creo, hermanos. Y quiero invitarlos a que creamos toda la Biblia. No unos pasajes sí y otros no. Toda la Biblia dice
en Timoteo es inspirada por Dios, toda. Y más estas palabras del mismo Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es importante eso. Es importante, hermanos. Podemos agradecerle a Dios, podemos agradecer la venida de Jesucristo, la Navidad, para que tengamos vida y vida en abundancia. Bien. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Dar su vida en rescate por ti, por mí, dice la Biblia. En esto vemos el amor de Dios tan grande, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores. Con todo, alguien puede morir por uno bueno. Bueno, pues Jesucristo murió por todos nosotros, los pecadores. Y desde luego, hermanos, el centro de la Biblia, el versículo que muchos consideran el más importante de la Biblia, el primero que debemos aprender y apreciar y valorar en todo lo que ellos representan, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A esto vino Jesucristo, a darnos la vida eterna, que no nos perdamos. De tal manera amó Dios al mundo, a ti, a mí, a cada uno de los que aquí estamos, que nos dio a Jesucristo, para que todos los que creamos en Él no nos perdamos, sino tengamos vida eterna. A eso vino Jesús. Ya sabemos que dio su vida por nosotros y la volvió a tomar con su resurrección. Quise incluir también, después de meditar y orar, algunos milagros de Jesús. Son muchos, ¿verdad? Y claro, en toda la Biblia nos habla de lo que vino a hacer Jesucristo. ¿Recuerdan el otro pasaje que predicamos en alguna vez? Que Él venció a la muerte para librar a todos los que por el temor a la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Ese versículo que usamos en otra predicación. ¿Cuánta gente tiene miedo de morir? Muchos. Bueno, pues no debemos tener miedo de morir si creemos en Jesucristo. De hecho, pienso a veces, si ya hemos arreglado nuestras cosas con Dios, hemos entregado nuestra vida a Cristo, pues ya a morirnos y vámonos con Él. Pero aquí nos tienen, Aquí estamos. Después de habernos convertido, de haber entregado la vida a Cristo, Dios nos tiene aquí. Dios tiene aquí para que servamos de luz, de sal de la tierra. ¿Recuerdan? Bueno, pues muchas cosas vino Jesús para enseñarnos. Hizo milagros, claro, hizo muchos milagros. Mencionamos algunos aquí que considero que pueden ser muy importantes. Después de haber estado predicando, Jesucristo dice en Mateo 8, 23 al 26. Dice, y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y dijeron sus discípulos, pues ¿quién es este que aún los vientos y las tempestades le obedecen? Hermanos, ese es Dios hecho hombre. Es Jesucristo que nació en aquella Navidad, que reprendió a los vientos y a las tempestades. Son cosas inorgánicas, inanimadas, pero también lo obedecen. Es Dios, Jesucristo es Dios.
quiero insistir mucho con ello. Y claro que nos llama la atención, ¿cómo estaría de cansado Jesucristo? Jesucristo vino en carne, es hombre, también un hombre como nosotros, y estaba muy cansado. En otro pasaje nos dice que tenía la cabeza sobre una tabla del barco, descansando sobre un cabezal. ¿Se imaginan con la tempestad cómo estaría golpeando la cabeza? Y seguía dormido, estaba muy cansado, muy como hombre. Puedes decir, pues era Dios, sí, era Dios y hombre, vino en carne. Bien, he conocido a un pastor, uno nada más, que trabajaba tanto, que se lo llevaron varias veces, tal vez 3, agotado físicamente al hospital, sin enfermedad, agotado físicamente. Desde muy temprano en la mañana tenía estudios bíblicos con alguien y luego se la pasaba visitando enfermos, emproblemados. Alguien quería que le hablara a un hijo, el esposo, a la esposa y así. Y luego predicar en la noche y luego seguir visitando enfermos y así todos los días. Y de repente se lo llevaron al hospital agotado físicamente. Un solo pastor que he conocido yo, tal vez haya otros, pero pienso que así estaba Jesús también agotado, cansado como hombre, cansado de tanto estar predicando y hablando y todo, pues claro que sale energía de él, claro. Entonces estaba muy cansado a tal grado, ¿verdad? Bueno, lo despertaron y reprendió a la tempestad y se calmó la tempestad y se hizo grande bonanza. También en Mateo 15, del 34 al 38, un pasaje. Después de haber predicado Jesús a una multitud, una gran multitud, ya pues se hizo tarde y les dice Jesús, tengo misericordia de estos, han estado 3 días con nosotros y no han comido. Les dice a los discípulos, no quiero mandarlos así porque se vayan a desmayar en las aldeas, pues vamos a darles de comer. Dijeron, oye, con 200 denarios, una cantidad de dinero, no podremos comprar suficiente pan para todos. Además, ¿dónde lo compramos? En un lugar desierto. Mateo 15, 34 al 38. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos. Y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido como 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Tenían algunos días sin comer. ¿De dónde salieron los panes y los peces? Bueno, pues los multiplicó. ¿De dónde? De nada, hermanos. Él creó la materia. Me impresiona mucho, Me impresiona mucho. Allá en los libros de física y química, la materia no se crea ni se destruye, nada más se transforma, nos decían. Pasa de un estado a otro estado, como el agua se hace hielo y se hace vapor y así. Bueno, la materia no se crea ni se destruye, pues sí, aquí la creó Jesucristo. ¿De dónde salió tanta comida? Partió el pan y siguió saliendo más. ¿De dónde? De nada. Pues ¿qué es esto? Pues esto es Dios. Los milagros de Jesucristo, yo creo que fueron para que la gente pudiera entender que era Dios hecho hombre. Dice que Juan le mandó preguntar, ya que estaba en la cárcel, que lo habían metido Herodes a la cárcel, y envió a unos de sus discípulos a preguntarle a Jesucristo, en Mateo 11, 2 y 5, que también está escrito. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo,
le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis, lo que ustedes están viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Diciéndole: sí, yo soy el que ha de venir, no hay que esperar a otro. Confirmando Jesús por medio de los milagros que Él era el que había de venir. Y desde luego tenemos el pasaje de la resurrección de Lázaro. Recuerdan que Jesucristo era muy amigo de Lázaro y sus hermanas Marta y María, que vivían en una aldea, Betania, cerca de Jerusalén, y le mandaron a avisar a Jesucristo: Lázaro, el que amas, está enfermo. Y se quedó, dice la Biblia, en el lugar donde estaba. ¿Quién sabe cuál era? Pero ahí se quedó, hasta que le avisaron que había muerto. Y les dice: vamos a Betania, a despertar a Lázaro. Pues porque está dormido. Si está dormido, pues solo despierta, le dijeron los apóstoles. Hasta que le dijo: Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de que no estuvieran ahí, para que vean lo que Dios puede hacer. Entre paréntesis dice uno de ellos, Tomás, el Dídimo: si querías ir a Jerusalén, donde te querían matar, y quieres ir otra vez a Jerusalén, pues vamos. Y dice Tomás el Dídimo: vamos, para que muramos nosotros también. Como un poco sarcástico, ¿verdad? Bueno, así dicen la palabra de Dios. Y entonces vino Jesús, pero ya había muerto Lázaro. Y por ahí Marta fue la que lo encontró primero, y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Y le dice Jesús: Lázaro va a resucitar. Sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Es estas palabras, hermanos, tan trascendentales. Juan 11, 25 y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Le dice a Marta: ¿crees esto? Le dice Marta: sí creo. Bien. Esa pregunta también es para nosotros. ¿Crees esto? ¿Crees que Jesús es la resurrección y la vida? El que cree en Él vivirá eternamente, no morirá eternamente. ¿Crees? Los animo a que creamos, hermanos. Lo más difícil que yo he visto, parece, en la vida es creer, es tener fe, es creer en alguien, creer en esto, creer en el presidente, creer en Dios, creer en los amigos, creer. ¿Cuántas decepciones nos llevamos? Bueno, este es Jesucristo mismo. ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Es la esperanza de nosotros los cristianos. Por aquella Navidad de hace tantos años. Ya fue Jesús y vieron y les dijo: ¿Dónde lo pusiste? Y le dijeron: pues en un sepulcro con una piedra. Y dice que Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Y les dijo: ¿dónde lo pusiste? Pues le dijeron: Señor, ven y ve. Y dice que se estremeció en espíritu al ver a toda la gente tan triste, y Jesús lloró. ¿No viene aquí? Juan 11:35. Jesús lloró, muy impresionado de ver todo el dolor en todos los amigos y familiares de Lázaro, que tanto les dolía la muerte de Lázaro. Jesús lloró. Juan 11:35. Y dice: profundamente conmovido en el espíritu, vino al sepulcro
y le dijo, muevan la piedra. Y María le dijo, pero ya tiene 4 días de muerto, 4 días de muerto. Y le dice Jesús en Juan 11, 40 al 44. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? También para nosotros, hermanos. Creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo digo por causa de esta multitud. Creo que muchos de los milagros de Jesús fueron hechos para que la gente crea, mira lo que hace Jesús. Y muchos decían en todo el Evangelio, pues esto nunca se había visto antes, que abriera los ojos de un ciego, que los sordos, que los mancos, hermanos. ¿Cómo es los mancos? A los mancos los sanaba. ¿Cómo? Pues con otra mano. ¿Cómo? Jesucristo es Dios. Ese vino a nacer en Navidad. Hacer la mano, Un manco que no tenía mano y lo sanó. ¿Lo sanó cómo? Pues haciéndole una mano de la nada. Acuérdense que Jesucristo creó la materia en muchos pasajes. Dios quiere que seamos felices, que la pasemos contentos y agradecidos. Gozo y gratitud de los cristianos. Nos dice en Filipenses 4, 6 al 7, por nada estéis afanosos. Ya lo hemos citado en otra predicación, en otro tiempo. Pues hermanos, esta es la Biblia, y lo que yo pretendo es hablarles de lo que dice la Biblia, lo que dice Dios en diferentes temas. Este tema lo tratamos también hace tiempo, la paz de Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos dice que hagamos, lo dice a Filipenses, Pablo, para que tengamos paz, esa paz de Dios. Y nos dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, recuerdan, en el pasaje de Isaías del siervo de Jehová. La paz de nosotros la pagó Jesucristo con su muerte en la cruz. Bien, que tengamos la paz. Por nada estéis afanosos. No nos preocupemos de nada, hermanos. Tampoco vamos a ser negligentes o indolentes. En lo que esté de nuestra parte, pues hacerlo. Nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, la atención a la familia, todo lo que nos corresponda, pues hacerlo. No vamos a ser indolentes ni negligentes. Pero no vamos a estar mortificados, angustiados, temerosos. Recuerden que en otra predicación, el único temor que dice la Biblia es el temor a Dios, a nada más, a nada más. ¿Y qué tal si me muero? Hermanos, ¿cuántos han fallecido, verdad? Todos vamos a morir. Lo importante es que estemos bien con Dios, que arreglemos nuestras cosas con Dios, y mientras Dios nos dé vida, adelante, a llevar la palabra de ánimo, de testimonio, a hablarle al mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. Y quiere que estemos gozosos. Un versículo de Primera de Tesalonicenses, también del apóstol Pablo. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando estuve preparándolo, no estoy siempre gozoso, hermanos. No sé si ustedes, Dios quiera que sí, pero a veces hay problemas,
hay complicaciones, hay cargas, hay dificultades conmigo y yo creo que también con ustedes. Y a veces podemos perder el gozo. Bueno, pues Dios quiere que estemos siempre gozosos, que no tengamos temor de nada, que traigamos nuestras cargas. Dice Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, ¿verdad? Dice Jesucristo. Dios quiere que seamos felices, gozosos, y que sean sus costumbres, nos dice Hebreos 13, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. La raíz de todos los males, recordamos, es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se apartaron del camino y fueron luego traspasados de muchos dolores, dice la palabra de Dios. El amor al dinero no es nada. Nos sirve, está bien, pero no vamos a andar desesperados detrás del dinero, sin avaricia, sino conformes con lo que tengamos, haciendo nuestro trabajo lo mejor que podamos para gloria de Dios, como cristianos. Dice en Lucas 8:40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. En una ocasión, bueno, pues nosotros los cristianos sabemos que Jesús viene, va a venir, lo esperaremos con gozo. Yo creo que sí. Los quiero animar. Ya ven que la venida de Jesús va a ser de improviso, es lo que podemos concluir de la palabra de Dios. De repente vendrá. Bueno, que estemos preparados y gozosos viviendo la vida cristiana, y de veras, de todo corazón, muy agradecidos a Dios por esa Navidad de hace más de 2000 años que nos tienen aquí, hermanos. Gracias a eso somos cristianos, gracias a eso tenemos esta iglesia, tenemos una familia cristiana, amigos cristianos, recibimos mucho amor de todos unos de otros, gracias a esa Navidad que vamos a celebrar pronto. Claro, esto es para cristianos. Quisiera que mi hermano Javier haga una invitación a los que todavía no tienen a Cristo, que también puedan disfrutar de esas bendiciones de Dios. La vida cristiana es hermosa. Tenemos problemas, pero tenemos también la bendición y el apoyo de Dios. Jesucristo dijo: no os dejaré solos, mandaré un consolador, al Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De manera, hermanos, la conclusión que puse por ahí al final: celebremos la Navidad con gozo y con gratitud a Dios. Es lo más importante que ha pasado en el mundo, la venida de Jesús, por la cual nosotros podemos ir al Padre por Jesucristo. Dios los bendiga, hermanos. Gracias.